Compartimos con ustedes la entrevista exclusiva con Julian Assange, este hombre que es o espía o un justiciero para muchos. Y quedó una pregunta pendiente a Santiago O'Donnell, quien estuvo con él en 2 oportunidades. Santiago, ¿es lo mismo un medio de comunicación como puede ser Wikileaks, que difunde información confidencial que le llega a ir a buscar esa información violando la seguridad de alguna empresa o de una institución? Es una diferencia clave que está en todos los juicios que, por ejemplo, ahora se le sigue al soldado Bradley Manning, acusado de proveer información a Wikileaks. Es una distinción clave, porque ir y robar información es un delito y podés ir preso. Ahora, un medio de información, por lo menos desde que el Washington Post y el New York Times publicaron los famosos papeles del Pentágono en la década de 70 hasta este día, se arroga el derecho de publicar información sin tener que preguntar de qué manera fue obtenida, tan solo si es verídica, si es veraz y si está chequeada. Entonces, uno pertenece dentro de la tradición periodística, lo otro es un crimen. Perfecto. Bueno, ¿vamos a ver otra parte? Vamos a ver otra parte y tengan en cuenta que está el capítulo argentino, por supuesto, porque esto también nos llegó a nosotros. Pero antes, más sobre Wikileaks, sobre estas filtraciones de información confidencial que se conoció en todo el mundo, incluso que involucraba en un caso al Vaticano. Hoy, sabiendo de la renuncia anticipada del Papa Benedicto XVI, podemos evaluar y hacer algún vínculo con aquellos cables de Wikileaks. Many people define you in a different way. I'm not asking you a definition about yourself, because I don't think if you have a definition, and maybe it's quite difficult to find a definition. But some people say you're a hacker, some people say you're an activist, some people say you're a journalist. And it seems that you're all of them and none of them. How do you see them? Well, the more interesting question is, why is this being debated at all? Yes, exactly. Yeah, Why? right. Why? The same reason that the definition is waterboarding torture? Yes or no? Because it has. Why was that debated? The previous definition was always that waterboarding was torture, and then suddenly it entered into a period of debate. Well, the answer is very simple. It has consequences. The definitions of certain words have consequence. Now, the definition as to whether I am a publisher or not has consequences. The definition as to whether I'm a journalist or not has consequences. And the enemies of this organisation, who want to see us all rounded up and put in prison, they would like to say that we're not publishers, that we're not journalists, because in that method they legally they have a better position to stand from, and probably more important, politically, they break us off from the rest of the press and from other publishers. So they try and, first thing to do when you're attacking someone is you isolate them from their support, redefine the situation, so you isolate them from the support and then destroy them without having to worry about their allies. But it's interesting that many journalists, or so-called journalists, they are journalists too, who were embedded in Iraq, say that you are a bad journalist. And I don't know if you remember, but last year Victoria Nuland from the State Department, she was at a conference, press conference, and she spoke about you, and she said he's going, I'm quoting her, he's going to go face justice in Sweden for something that has nothing to do with WikiLeaks. And the journalist asks her, can I just, you want to go back and qualify something, I think, because otherwise the WikiLeaks people are going to come down on you like many pounds of bricks. Nuland says, well, thank you for protecting me, Matt. I depend on that. He answers, yeah, which is that you said that he faces charges in Sweden when he hasn't been charged. She answers, well, he's being investigated in Sweden. Right. Excellent. Thank you, Matt. So, are they working together in this case? Well, unfortunately, what happens with media organizations, and it's very obvious and pernicious in the United States, but it's true all over the world,
is that once they reach a certain size and a certain maturity, they are invited to sit at the table of power because they're powerful organizations. I mean, a media organization can shake you down by engaging in a campaign against you. So people want to curry their favor, and to do that they invite the proprietors and the editors and the journalists to engage with them socially, and they give various forms of concessions, whether it's tax concessions, concessions for their other businesses, information, or social concessions. And so after a while, powerful media organizations cease to hold the most powerful institutions in their country to account, and rather see themselves as part of the same family, as part of the same establishment. And unfortunately, that seems to be inevitable. The only way to avoid this is by competition between different media organizations and an ever-going renewal of organizations. After a while, they develop power and then become corrupted by the power. But there is also another big difference. They were part of the war. For example, the New York Times supported the war. They were embedded. And you usually say that you helped to stop the war. Yeah, well, in that context, it is the greatest betrayal of journalism, what the New York Times, CNN, the Observer here in London did in supporting the Iraq War. Because the number one ethic of journalism must be accuracy. So they lied. It wasn't a lie with no consequence. It was a lie with the consequence that hundreds of thousands of people were killed, millions of people were displaced. Nobody's accusing you of lying. No. That's over our 7-year publishing history, we have not a single accusation that anything we have published has not been true. That is the best reputation of all media, all political media in the world. And they continue to lie also regarding your issue? Well, this is one of the reasons that if you can't attack someone on the substance, what's left? You have to go in for ad hominem attacks. You have to attack the surrounding context, the people who run the organization, where its funding comes from, etc., etc. And that's what they do with us. A esta altura ya cada televidente se irá formando su propia opinión sobre Julian Assange. Queda mucho más y queremos escuchar tu comentario de lo que vimos recién. Sí, porque en realidad lo que él plantea en esta parte y lo que conversamos con él tiene mucho que ver respecto al rol del periodismo. ¿Cuál es el lugar del periodista? Además, él se define como periodista. Por eso yo le planteaba lo del Departamento de Estado. Lo que yo le cito en ese momento es un diálogo, para entender bien el contexto, en una conferencia de prensa de la vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se llama Victoria Nuland, y que por lo general tiene un diálogo con los periodistas. El periodista la ayuda a la vocera del Departamento de Estado porque le dice, cuidado, con lo que usted está diciendo, la van a acusar de esto y aquello. Entonces ella le dice, es verdad, Matt, gracias por decírmelo. O sea, el periodista está ayudando a la vocera a corregir su versión de lo que está diciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estos periodistas? ¿Trabajan con el Departamento de Estado? ¿Son solamente periodistas que buscan la información o a través de este vínculo con el Departamento de Estado también después pueden conseguir información que vuelcan o les permite acompañar a las tropas estadounidenses en Irak incrustados, como estábamos diciendo, embedded, como se dice en inglés? Esos periodistas que acompañaron a las tropas en Irak pasaban la información y en realidad eran el brazo mediático del ejército de los Estados Unidos. Recordemos que el New York Times, 2 años después de la guerra, en un editorial de la invasión a Irak, en un editorial pidió perdón porque no habían evaluado bien la información que ellos habían recibido. En realidad habían mentido, conocían, porque otros medios de comunicación estaban dando una información diferente. Y además es interesante respecto a lo que él dice sobre los ataques personales. Cuando estábamos preparando esta entrevista con Rafael Arbúez, nuestro productor, un agradecimiento especial, sin él esta entrevista no se hubiera podido hacer, Rafael me mandaba mucho material y algunas de las entrevistas que se le hacían o los artículos que salían en la prensa británica sobre Assange eran estrictamente amarillistas. Lo que él hacía, lo que él dejaba de hacer, si se sonaba la nariz, no se sonaba la nariz, cómo estaba, qué sentía.
nada de la política, nada de lo que él revelaba. Lo importante era centrarse en su figura más que en lo que él estaba revelando. Y acá la cuestión fundamental de lo que él está diciendo es: yo ayudé a parar la guerra. Él dice eso: yo ayudé a parar la guerra. Y por ende que no muriera más gente. Exactamente. Santiago, cuando te enteraste de la renuncia anticipada del Papa, ¿hiciste un vínculo con Batilix? Sí, recordé que le había preguntado justamente por los Batilix y qué opinaba. Él me contó que no era justamente un tema que él se había metido mucho, que había hecho algunas revelaciones sobre el Vaticano, no parecía conocerlas mucho, pero se mostró muy interesado en hablar un poco del grandes secretos que tiene ocultos las bibliotecas del Vaticano de los siglos, y cómo es casi como que el sueño para él, te daba a entender, sería hacer una mega filtración, porque ya estamos hablando no de los secretos de una potencia, sino casi de una institución milenaria con grandes secretos. Entonces, eso fue su comentario al respecto de los Batilix. Pasamos al capítulo argentino de estas filtraciones. Son 2.500, ¿cuántos cables? Sí, más o menos. 2.510. Sí. Hay un par que se dan vuelta, algún par que se repiten, sí. ¿Vos revisaste todos? Sí, casi todos, sí, supongo. Porque no los revisás uno por uno, por eso no te puedo decir todos, sino que los vas revisando por orden de importancia, los vas revisando a través de base de datos, buscando ciertos temas, vas desclasificando los distintos, vas como editando. Entonces nunca llegás al último cable, que por ahí es simplemente un recorte diario de una semana. Pero digamos, creo que los cables más importantes los leí, y ahí, para enganchar un poco con lo que decía Pedro, me parece muy interesante la relación de Wikileaks con el periodismo, como una relación casi de Mefisto, ¿no? De que se traicionan mutuamente, pero todavía se necesitan. Tanto Wikileaks todavía necesita a los grandes medios, y los grandes medios todavía necesitan a Wikileaks. Pero si uno mira, es interesante la entrevista de Pedro, cuando él decía que él en este momento tiene más credibilidad que ningún otro medio, y hay algo que yo puedo decir a través de lo que publiqué en Página 12 y en mi libro Argenleaks: ninguno solo de los personajes mencionados, y había historias realmente picantes, ninguno tuvo que decir que era mentira o que el cable no existió, o desmentir algún ápice de la información provista por Wikileaks. Entonces, en esta competencia de credibilidad, me parece que también se pone en juego el futuro del periodismo. Creo que hay otro elemento, Santiago, también, y que es una de las cuestiones novedosas, es que por lo general en el siglo XX uno tenía que esperar 50 años o 20 años, en el mejor de los casos, para acceder a cables que en Estados Unidos se desclasifican, o en algunos países. Y acá recibimos cables que se menciona a gente que está viva, a gente que actúa en política. Por eso esto sacudió a algunos gobiernos y también al mundillo periodístico, porque se comentaba quién iba a la embajada, no personas que ya están muertas, personas que todavía tienen una actividad política fundamental. Por eso sacudió al gobierno de Ecuador, sacudió al gobierno de Nicaragua. Hubo muchos gobiernos latinoamericanos que se vieron involucrados. Yo creo que lo que tiene delicioso este tema de Wikileaks es, por un lado, tiene una cosa realmente atractiva, que es mostrar, digamos, qué dicen los poderosos dentro de 4 paredes en la sede del país más poderoso del mundo. Porque esas personas que nosotros vemos como arriba de un altar van ahí y ya no están arriba de un altar. Entonces, a veces el discurso, que podrá ser más verdadero o no, o menos verdadero en la embajada que en la vida pública, pero lo cierto es que se puede contrastar. Y algunos dicen lo mismo en la embajada y afuera, y otros no. Eso, por un lado, digamos, en la parte de atractivo hacia a nivel de, casi diría, de chisme. Y por otro lado, a nivel académico, justamente es muy interesante de que hay informes de los mismos diplomáticos que le escriben a su jefe y no tienen ninguna razón para mentir. Entonces, lo que ellos cuentan tiene muchísimo realismo, porque ellos no están tratando de engañar a alguien. Sí, no es un chisme en realidad. Están tratando de informar objetivamente lo que ellos ven a su jefe. Entonces tiene esa mirada, digo objetivamente, por supuesto, con toda la mirada estadounidense hacia la Argentina, pero para quien quiere entender las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, por dónde pasa, qué le interesa a Estados Unidos de Argentina, qué le interesa a Argentina de Estados Unidos, también son documentos irresistibles. Este hombre que está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, además de ser cuestionado, hay un montón de gente que lo elogia, que está feliz con la actividad que lleva adelante Julian Assange en Wikileaks, a tal punto que fue premiado internacionalmente.
just received an important award, the Yoko Ono Award. And it's interesting because in 2009 you received another one from Amnesty International, and I guess they have different meaning. What do you think about it? Well, the Amnesty International Award is interesting. I mean, the position of the Western-funded human rights groups is both good and bad. I mean, they do good work with countries that are not allied to the West. With countries that are allied to the West, it's terrible. Amnesty International must be condemned. It has not recognised Bradley Manning, the alleged young military intelligence officer who provided us with a lot of material, as a political prisoner. They refused to recognise him as a political prisoner, and that's disgraceful. But they give you an award in 2009. Oh, but that's because we were publishing information about deaths in Kenya. We revealed a lot about a very serious situation in Kenya where over 500 people were murdered by the police, and it was all covered up. And what about the new award, Yoko Ono? Well, I mean, this woman is a living treasure. And that was in New York recently, about 150 people there. Quite a positive sign for our battle against the prosecution in the United States. A quite important political statement by Yoko Ono. You spoke about Bradley Manning, and he's being accused of giving information to the enemy, but not of revealing war crimes. Am I right about that? There's a range of charges that they have against him. Now, the most serious is communicating with the enemy. Now, what do they mean by that? Well, that's the name of the charge, but they're not alleging that he communicated with the enemy, Iran or Al-Qaeda. What they're saying, it's a new interpretation designed to completely eliminate national security journalism in the United States. They're saying that any time someone inside the government communicates to the media, they're communicating with the enemy. Because if the information is then published in a newspaper, on the internet, the enemy can read it. And therefore, they're communicating with the enemy. A death penalty offense. But you speak a lot about him. Why? Is he so important? He is America's foremost political prisoner now. There is no doubt about that. He has been in pre-trial detention longer than any other person in the U.S. military's history. It is the biggest case in the U.S. military's history. His allegation, the allegation against him is that he communicated information from within the Pentagon that helped change the world, a political act. There's no allegation that he is alleged to have done this for money or for any other motivation than trying to expose abuses and to detail them. When you think about him and when you speak about technology, for example, you always say technology is not neutral, and the different government states are using technology for their own purpose. But in this case, he used technology for a good purpose, and you use technology for another good purpose. So how can we judge technology, or can we judge technology without speaking about politics? We can't. I mean, you must speak about politics. Now, of course, one can always look at the, you know, the physics of something occurring, but everything has a political context. You know, where the money comes from, where it will come from, what the expected deployment is. There is nothing that we do in this life that is not wrapped up in some way with the economy. And if it's wrapped up with the economy, it's wrapped up with politics. So we always, as technologists or scientists, we must always look to see what will happen to the fruits of our labor, and campaign to make sure the fruits of our labor are used in a way that is in accordance with our values. And you have a new book. I have a new book. It's Freedom and the Future of the Internet. And this is quite an important book. So it's essentially about a new geopolitical change that is happening, which is that of mass transnational surveillance.
this is equivalent, something geopolitical equivalent to, say, the big drone warfare or the invention of nuclear weapons. We're all familiar with this basic surveillance of activists, you know, someone being followed around or their telephone being tapped. That's completely changed now. Strategic interception is the new game, and that means you intercept all communications from a country or even a continent, and you permanently store it and you index it. And that's what's happening to Latin America. All the telecommunications that Latin American states have with Europe, that have with China, that have with Southeast Asia, that have with Australia, go through the United States. And so the result is the United States is able to very easily intercept those communications, understand the minute structure of Latin American society, politicians, business leaders, economic transactions are now also being fed over the internet, bank-to-bank transactions, etc. Do you explain it in the book? So yes, it's explained in the book, and it's not just that sort of bulk interception, but there's companies like Facebook and Google, all these companies based on American soil collecting enormous amounts of information. And you go, oh yeah, but so what? Google, uses it for advertising, sell my information to an advertiser, or Facebook sells it to an advertiser. I'm not really concerned about that. That's not the problem. The problem is it's all centralized, that US intelligence agencies have access to this information. They don't need warrants, they don't need judges to get it. And we've seen that in our case and many other cases. Hundreds of thousands of access attempts per year that are documented. Ese libro que veían sobre el escritorio que Assange tenía entre sus manos es el mismo que está acá sobre dedicado la mesa, sí, por supuesto, a los dos, a vos y Alejandro. No sé quién se lo va a quedar. Sí, por ahora lo tengo yo. Ahora, yo lo leí, en ese momento me lo dio, es realmente muy interesante. Es un diálogo con otras dos personas que colaboran con él, porque ellos, no solamente él, el grupo de gente que tiene él, están obsesionados con el tema del monitoreo de la información. Él lo señala todo el tiempo. Nos están monitoreando, escuchan todas nuestras conversaciones telefónicas, todos nuestros mails, todos nuestros mensajes de texto, absolutamente todo está monitoreado y está como obsesionado por eso. Sí. Uno también lo puede comprender. Además está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres ya hace varios meses y seguramente ese camión blanco de la policía londinense que está de manera muy discreta fuera de la embajada está monitoreando adentro y escuchando absolutamente todo. La pregunta es, ¿de qué les sirve? Y eso es algo que yo no tengo una respuesta exacta. ¿De qué les sirve tener acceso a toda esta información? Porque al fin y al cabo los procesos sociales continúan y no sé hasta qué punto toda esta información que tienen les ha servido para frenar algo que va en contra de ellos. Eso es algo que a mí todavía no me termina de quedar muy claro. Tal vez después de la pausa podemos conversarlo también con Santiago y le podemos preguntar si sirve de algo. Pero él realmente está obsesionado y en el libro se lo ve claramente. Después del corte, la última parte de esta entrevista exclusiva con Julian Assange.